Bienvenidos al podcast de cómo ganar dinero con Airbnb. Donde es hora de trabajar duro para que tú puedas disfrutar las ganancias después. A continuación, cada vez que se presenta, les llama Renta Emprendedores a su audiencia. Y ahora, demos la bienvenida a Alex Díaz. ¿Cómo están, amigos Renta Emprendedores? Bienvenidos una vez más a esta serie de podcast titulado Mega Tendencias, mirando hacia el futuro 2025. Es decir, en esta serie de podcast que hemos estado compartiendo con ustedes, hacemos un ejercicio con miras hacia el 2025. Imaginemos que estamos despertando en el 2025, la pandemia ya está en el espejo trasero de nuestro vehículo, ya está muy alejado, ya pasó el 2021, la recuperación, 2022, 2023, 2024, 2025. En los 5 episodios anteriores habíamos visto el nuevo ritmo de los viajes, cómo el viajero empezó a aventurarse poco a poco fuera de sus casas, fuera de sus ciudades, fuera de sus estados, y poco a poco fueron saliendo inclusive fuera de sus países a recobrar la confianza y buscando un nuevo sentido del viaje, un sentido más introspectivo, un sentido más en búsqueda de momentos conmovedores. Esa es la reacción, los trastornos psicológicos y emocionales que dejó esta pandemia, este efecto de cisne negro que estamos experimentando. Y también en el número 2, en el episodio número 2, vimos cómo el turismo doméstico, el turismo nacional, fue la nueva tendencia, puesto que los gobiernos seguirán con sus restricciones, con sus pasaportes digitales, con trámites, con requisitos que muchos viajeros simplemente no van a acatar y no van a poder viajar a esos destinos. También vimos en el episodio número 3 la situación de los hoteles, cómo iban a estar de vuelta con grandes ventajas, especialmente con muchas fusiones, muchos hoteles que murieron en el transcurso y otros que absorbieron esos huecos que había. En el episodio número 4 vimos la tendencia de una cadena hotelera en específico, Accor, llamada Accor, en Europa, que se enfoca en el nicho de mercado de el lifestyle, del estilo de vida, y cómo ellos, lejos de descontar sus tarifas, lejos de caer en promociones, en descuentos, reforzaron esta marca, reforzaron la investigación de su cliente, de su tipo de cliente, y lograron capturar y seducir al cliente para que siguiera regresando. Recordemos que estos hoteles de estilo de vida son aquellos hoteles nicho de mercado enfocados a los nómadas digitales, pero de alta gama. También en el número 5, en el episodio número 5, vimos cómo el trabajo remoto dio lugar e impulsó a un nuevo tipo de viaje de negocios. Eso lo vamos a seguir viendo, si bien ya está en marcha en este momento, lo vamos a seguir viendo en el 2025, mucho más fuerte. Recordemos que para este ejercicio de megatendencias con miras hacia el 2025, estuvimos haciendo investigación y viendo lo que expertos en diferentes áreas en la industria turística, especialmente en la industria de las aerolíneas, de los cruceros, de los hoteles y también de los pagos de tarjeta de crédito, que son el puente financiero entre huésped o entre viajero y prestador de servicio. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? ¿Qué es lo que ellos anticipaban? ¿Cómo se estaban preparando? De hecho, más adelante vamos a hablar de exactamente lo que hizo American Express como forma para retener a sus huéspedes, a sus clientes, a sus tarjetavientes, y qué es lo que está haciendo. En este episodio en particular les quise dar un poquito de un preámbulo para todos ustedes rentemprendedores que se están uniendo apenas a este podcast número 6, y que pueden preguntar más acerca de obtener más información acerca de esto. Lo estamos vendiendo por $1,000. Este reporte lo reciben en PDF, podemos hacerlo en inglés o en español. Lo hemos traducido y se lo podemos mandar a ustedes por $1,000 para que lo tengan a detalle. Esta es una hoja de ruta para el 2025, muy importante que lo tengan y para que puedan ajustar
sus estrategias y puedan saber qué es lo que necesitan a largo plazo. Bien, en este episodio número 6 vamos a ver y a hablar un poquito de Asia. ¿Qué es lo que está pasando en Asia? ¿Por qué ellos mostraron al mundo que estaban preparados para esta pandemia? Y bueno, siguen estándolo. Tienen un plan de recuperación claro. Y bueno, Asia crece incluso cuando mira hacia adentro con su turismo nacional. Ese es el título de este podcast. Y vamos a ver el por qué, vamos a ver a detalle. Más tarde en nuestros videos en YouTube les vamos a mostrar tablas que muestran, que les voy a platicar en un momento, que muestran las gráficas de los cruces fronterizos, es decir, la gente, los chinos, cómo están saliendo en masa, o estaban saliendo en masa, cómo se detuvo eso y todo ese turismo, bueno, se enfocó a la industria nacional turística y cómo, bueno, crearon una especie de red de soporte para beneficiar a la industria hotelera, a la industria turística, los aviones y todo lo que tenga que ver con turismo a nivel nacional. Asia crece cuando mira hacia adentro. Habrá un fortalecimiento nacional y regional centrándose en la industria de viajes en el 2025. Y dado que algunos de los mercados emisores más grandes del mundo estarán en Asia, piensa en China, India e Indonesia. Vamos a seguir hablando de estos países, China, India e Indonesia. En especial China e India, porque bueno, el turismo va a explotar. Indonesia, obviamente es tierra fértil. Vamos a ver muchas compañías entrando a Indonesia, pero en particular la clase media en China y la que está creciendo en India, bueno, van a tener un poder adquisitivo increíble. Asia parece destinada a ser el principal beneficiario, pero puede la inmejorable belleza de Bryce Canyon en Utah. Recordemos que estos son cañones, los cañones en Utah son muy, muy, muy bellos, tienen su belleza natural y atraían a muchos asiáticos a ver este tipo de atractivos o de bellezas turísticas. O por ejemplo, el tirón de West End en Londres o la vida callejera parisina. ¿Puede esta industria turística nacional en China mantener a los asiáticos cerca de casa por mucho tiempo? Es decir, ¿por cuánto tiempo van a preferir o van a seguir viajando los asiáticos, en especial China, India e Indonesia, dentro de sus fronteras? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto tiempo va a durar esta tendencia? La abrupta digitalización del lugar de trabajo o el trabajo remoto y la cultura de la oficina en el 2020 llevó a un auge sorpresa en una forma algo nueva de viajes corporativos. En los años siguientes se requería cada vez más que los empleados remotos de todo el mundo asistieran a reuniones presenciales en toda la empresa para la creación de equipos y la colaboración. Recordemos, quiero hacer un paréntesis aquí, Google cuando empezó a experimentar con el trabajo remoto, después de 3 años o 4 años tuvo que volver a llamar a sus empleados a laborar presencialmente porque no les funcionó el trabajo a distancia. Hay muchas teorías, hay incluso hasta estudios que dicen que sí, la gente es mucho más productiva cuando trabaja desde casa. Todo depende de la personalidad y depende de la persona y la compañía y el trabajo en sí, de las labores que se tienen que hacer. Esto ayudó a compensar pérdidas de miles de millones de dólares que muchos temían debido a la videoconferencia. Esta es la razón verdadera del trabajo remoto, que las compañías se ahorran rentar edificios completos u oficinas para mantener a esta gente trabajando. Algunas de las primeras señales provinieron de los proveedores de alquiler a corto plazo. Nosotros nos dimos cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando y la duración. ¿Por qué? Porque la duración promedio estuvo subiendo de una forma en la que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, porque simplemente los viajeros pues empezaban a tardarse más tiempo, a quedarse mucho más tiempo en las propiedades que estaban rentando. Y bueno, pues es por eso que hemos visto esta clara tendencia. La vimos desde el momento en que prohibieron el regreso o por las cancelaciones de vuelo, y algunos ciudadanos extranjeros no podían regresar a sus destinos de origen. Ahí fue donde se empezó a dar la primera extensión
de estos viajeros. Después de que la pandemia empujara a la fuerza laboral a quedarse en casa, el trabajo remoto se impuso y los empleados no solo demostraron que estaban tan eficientes como antes, sino que algunos de ellos superaron las expectativas y la productividad se disparó. Algunas organizaciones se aferraron con nostalgia a la sede de su ciudad, mientras que otras optaron por oficinas satélites improvisadas en otras áreas urbanas, centradas en las necesidades de sus colegas. Esto lo estamos viendo, lo empezamos a ver muchísimo en Ciudad de México, lo vimos en Londres, lo vimos en Los Ángeles, en Nueva York, como muchas empresas abrieron sus oficinas inmediatamente en Miami. Todo esto para evitar pues, los costos tan altos de renta y el costo de vida también, ¿no? Viajes de trabajo redefinidos. ¿Cómo vemos a este viajero o cómo se va a redefinir estos viajes de trabajo? Recordemos que el viaje de trabajo estaba muy asociado al concepto de llegar a un hotel, tener una conferencia, convivir con el resto del equipo, conocer proveedores, platicar y después entrar a otra conferencia y así durante 2 o 3 días. Desgraciadamente, por el COVID-19, estos hoteles perdieron muchísimo negocio en sus eventos, en sus bodas, en muchas cosas por estas prohibiciones, por estas restricciones que tenían. El trabajo remoto se convirtió en un gran negocio. Las reuniones externas se movieron con éxito en línea, impulsadas por los avances en las plataformas de realidad virtual. Luego, los empleados remotos de todo el mundo estaban cada vez más obligados a asistir a reuniones presenciales regulares en toda la empresa. Esto va a regresar, amigos rentemprendedores. A los empleados, a los colaboradores se les va a tener que pedir que vengan a las juntas trimestrales por lo menos y poco a poco van a ser inclusive una vez al mes. En algunos países incluso se convirtió en un mandato legal en un intento de abordar la moral de los empleados, la cohesión de la empresa, problemas de salud mental e incluso bienestar físico para una nueva generación que nunca supo lo que era acudir diariamente a una oficina. Los centennials que están graduándose apenas o que están por graduarse, les va a tocar vivir esta temporada de 3 o 4 años del trabajo remoto. Es decir, no van a saber lo que es ir a una oficina, lo que es viajar de casa al trabajo todos los días. Todo eso, bueno, las oficinas, las corporaciones van a regresar a esto porque son ciclos. Para el 2025, el volumen de estos viajes de trabajo de todos los empleados y no solo de los vendedores y ejecutivos rivalizó con los máximos históricos del 2019. Todos los empleados eran ahora viajeros de negocios. Los hoteles inicialmente recogieron gran parte de la holgura posterior a la pandemia, diversificándose en nuevas marcas para dar cabida a las adquisiciones de empresas en sus propiedades y perfeccionando los espacios de coworking y los paquetes de suscripción, compitiendo con empresas como citizenM y Minhouse. Recordemos que los hoteles van a tratar de adecuarse en un esfuerzo de resiliencia para tratar de capturar a este viajero y no perderlo y no perder negocio. Las aerolíneas también dieron un paso al frente. Se afianzó un próspero mercado mientras que los operadores lanzaron subsidiarias para cumplir con los requisitos de clientes exigentes y estándares más altos. En los viejos tiempos del 2020, los especialistas en trabajo remoto como Ethos y Outsite, busquen estas compañías Ethos, E-T-H-O-S y Outsite, O-U-T-S-I-T-E, operaban al margen y atraían a los nómadas digitales. Recuerden de esto, nómadas digitales. Las corporaciones ocasionalmente traían a estos especialistas para escapadas de trabajo en equipo o una reunión anual. Vamos a ver muchos conceptos de hoteles pequeños que se enfocan en nómadas digitales y en eventos para ellos, pequeños, 30, 50, 100 personas, poco a poco, dependiendo de las restricciones del COVID. En el 2025 surgió una nueva generación de operadores turísticos, construyendo retiros exclusivos en destinos remotos para organizaciones que los aprovecharían en la batalla para conseguir el mejor talento. Esto siempre ha sido un nicho de mercado donde el hotel se presta para hacer las instalaciones de algún tipo de juego y se vea al empleado, al aplicante, al aspirante lograr diferentes retos y ver
quién realmente merece el puesto. Entonces esto como si fuera un reality show. Esos beneficios del programa externo se convirtieron en todo para un grupo de talentos que ahora llega a todos los rincones del planeta. Eso es lo que estamos viendo en Asia. Estamos viendo ese tipo de nichos de mercado. Y los sectores de viajes, al mezclarse, las diferencias se van difuminando. Vamos a ir viendo cómo diferentes sectores de viajes, diferentes compañías, diferentes jugadores van a ir dejando espacios abiertos, y cómo por naturaleza, cómo de una manera orgánica, estos espacios abiertos a la hora de cerrar esas compañías, de dejar de ofrecer ese servicio, de dejar ese hueco en el mercado, vamos a ver cómo otras compañías que a veces ni siquiera tienen nada que ver con ese tipo de servicio, vamos a ver cómo se meten para lograr un buen espacio. Espere que la mayoría de los sectores de viajes se deshagan de sus fronteras definidas y la convergencia se vuelva loca. Pero un puñado de empresas optará por centrarse en los servicios más básicos, como un elixir para el crecimiento. Así como vamos a ver compañías que van a querer crecer desmedidamente, vamos a ver compañías que se van a especializar también solamente en ciertas cosas. Y ahí también hay mucha oportunidad de hacer dinero. Ahora vamos a hablar del factor demográfico. ¿Por qué el factor demográfico? Bueno, esto nos ayuda muchísimo a identificar tendencias y a identificar, anticiparnos hacia el futuro. Recuerdo perfectamente que los estudios de mercado se hacen con una persona especialista en antropología para poder predecir esas tendencias humanas que tenemos. La demografía influye en el resurgimiento de los viajes de larga distancia desde la región. En muchas partes de Asia, la edad promedio es de 28 años, en comparación con 38 años en los Estados Unidos y más de 40 en Europa. Estos datos, obviamente, están disponibles, pueden ver en la página del World Economic Forum. 28 años para la edad promedio en Asia, 38 años para la edad promedio en Estados Unidos y 40 años para la edad promedio en Europa. Muchos asiáticos jóvenes y móviles y con experiencia digital adoptan fácilmente los viajes sin contacto y no temen volar después de una pandemia. Esto va a ser un efecto muy rápido porque los europeos están mucho más temerosos de subirse a un avión. Muchos americanos también, pero los primeros que van a estar viajando van a ser los jóvenes. Si bien Asia tiene mucho que ofrecer, ciudades cosmopolitas como Nueva York o París no han perdido su brillo. Recuerden que mucha gente que no ha tenido la oportunidad de viajar al extranjero siempre trata de ir a estas ciudades capitales, París, Londres, Nueva York, por el simple hecho de ser muy atractivas, por ser clásicas, estoy tratando de encontrar la palabra, pero normalmente al viajero joven es lo que más le atrae como principio. Los asiáticos, ya sean chinos o singapurenses, valoran la novedad de visitar nuevos destinos, ya sea Arabia Saudita o Brasil, más que lugares familiares de vacaciones en la región. Recuerda hace casi 5 años las cifras sensacionales que surgieron de la Semana Dorada del Día Nacional de China en octubre del 2020. Rompieron récord, estaban muy anticipados. De hecho, este tema de la pandemia ya se sabía desde noviembre 2019 y bueno, se presume que parte de esta propagación que se dio de China fue precisamente por este Día Nacional donde millones y millones de chinos salieron al extranjero. Los miembros de las generaciones posteriores a la década de 1990 y posteriores a las del 2000 representaron más del 60% de los viajeros según Trip.group. Organizaciones de marketing de destinos desde Brand USA hasta Suiza Tourism y Turismo de Abu Dhabi han captado nuevas formas de inspirar a los viajeros durante el COVID-19 y ahora son más ingeniosos ya que utilizan imágenes generadas por computadora. Hemos hablado de esto en podcasts anteriores. La realidad aumentada, de cómo está jugando cada vez un papel en la industria de la hospitalidad o de la industria en la que estamos nosotros turística y cómo dan una experiencia al huésped o al usuario mucho más intensa.
y otras tácticas de marketing que se dirigen a los viajeros asiáticos más jóvenes y expertos en tecnología. Recuerden que el viajero nuevo, el que surge de la pandemia, va a ser un viajero nativo de la tecnología. Y no nada más eso, sino que gran parte de los cambios que están sucediendo, o que ya sucedieron y se pusieron en marcha y vamos a empezar a verlos, pues van a ser precisamente para este tipo de viajero. Y por último, en ocasiones es la geopolítica. En Asia-Pacífico, la que inclina la balanza hacia Occidente. Antes del COVID-19, China usaba su gigantesco mercado de viajes al exterior, es decir, todos aquellos chinos que salían de viaje, como una tarjeta para fortalecer sus posiciones políticas, ya sea con Corea del Sur o Palau, entre otros. Es decir, China podía restringir la entrada o las salidas, mejor dicho, podía restringir las salidas a Seúl o a cualquier otro país con el que tuviera un conflicto. Esa es su manera de chantajear. Esa es la manera de imponer un bloqueo a algún país enemigo o algún país que no tiene una agenda similar con la de China. En 2025 algunos gobiernos asiáticos se han sentido cómodos imponiendo restricciones de viajes y no siempre se basan en necesidades de salud y seguridad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Vamos a seguir viendo un mundo polarizado, un mundo, no quiero decir racista, pero al final del día sí va a ser así, en el cual vamos a tener restricciones de país a país. Esto va a seguir sucediendo. Un país va a prohibir la entrada de otro país y así sucesivamente, especialmente los países que pueden estar en conflicto bélico, porque pues es la forma de chantajear, es la forma de castigar, es la forma de causar estragos en la economía del enemigo. Las líneas aéreas y los operadores turísticos piensan en el mercado nacional. Ojo aquí, las aerolíneas de bajo costo de Asia lucen su insignia de agilidad con más seriedad que nunca, lanzando servicios y agregando frecuencias de viajes, lo que lleva a los asiáticos a redescubrir destinos locales y países más cercanos a casa, donde pueden pasar tiempo con amigos y familiares. Hasta cierto punto, los viajeros valoran la familiaridad sobre la novedad. Además, la mayoría de los países asiáticos, habiendo aprendido los peligros de depender demasiado de la demanda extranjera, continúan exhortando las virtudes de las vacaciones en casa o cerca de casa y ayudando a crecer a las empresas locales. Por eso viene mucho el tema de compra local, consume local a nivel mundial. No es un tema de México, no es un tema de Estados Unidos, no es un tema de Europa, es mundial. Los gobiernos continúan incentivando a los viajeros nacionales con cupones, con descuentos, con beneficios. Los hoteles y los operadores turísticos también siguen el ritmo, creando experiencias locales únicas para satisfacer a un mercado que conoce bien su patio trasero. Esto es algo que COVID-19 ha obligado a aprender a los operadores turísticos y a los hoteles, y se están aprovechando de esta tendencia. Recordemos bien que estuvimos mencionándoles anteriormente que la tendencia iba a ser esta, que las restricciones no iban a terminar pronto, que los procesos, los requisitos, lo que se necesitaba para volar a un país extranjero iban a ser cada vez más engorrosos, inclusive temíamos que iban a requerir la vacuna, y bueno, ya hay ciertos países, ciertos estados inclusive de la Unión Americana. Salió Nueva York, el gobernador de Nueva York hace un par de días exigiendo e imponiendo que todo visitante tenga la vacuna de COVID-19. Al mismo tiempo, la inversión masiva en carreteras locales, carreteras y ferrocarriles en toda Asia está mejorando la infraestructura, una bendición para los viajes regionales y nacionales. Aquí en México se está dando exactamente esto, y no arrancó ayer o antier, tiene ya años. Estas tendencias ya venían desde el 2019. Les estuvimos recordando en nuestros talleres, en el 2019, talleres presenciales que por obvias razones no estamos haciendo en este momento, y los vamos a iniciar otra vez en noviembre de este año. Bueno, les estuvimos compartiendo cuál era el sentimiento. Hablamos en el episodio número 1 de los Centennials y cómo ellos están buscando una forma de viajar sin arruinar el medio ambiente. Esto ocurre cuando los asiáticos en muchos mercados han encontrado un nuevo amor por los viajes por carretera y los viajes en tren, impulsados por la pandemia. ¿Se acuerdan de los trenes, del circuito de trenes que están haciendo en Riviera Maya,
donde anda López Obrador. Creo que ya acaban de inaugurar la segunda o la tercera etapa. Bueno, esto eran tendencias mundiales. No se le ocurrió a él de la noche a la mañana construir trenes. Simplemente eran tendencias porque el turismo viene hacia el interior del país. Todo esto ha llevado a un debilitamiento continuo del poder de las empresas de viajes concentradas en Occidente, mientras que los destinos de Indonesia a Dubái están ganando cuota de mercado. Ahora, en todos los puntos que hemos dado, en todos los pronósticos que hemos dado, también ofrecemos un contrapunto. Y este contrapunto es la opción B, es el pronóstico. Damos nuestro pronóstico número 1 y después damos nuestro pronóstico número 2. He aquí el contrapunto o el pronóstico número 2. Muchos viajeros de países asiáticos han regresado a Beverly Hills y el Gran Cañón, así como a Harrods y el Palacio de Buckingham. Es decir, no todos se quedaron a viajar internamente, no todos los asiáticos se quedaron a viajar en China nada más, o en India, o en Indonesia, sino muchos regresaron a Occidente. Ningún otro continente tuvo más países imponiendo encierros, uso de máscaras y distanciamiento social que Asia inmediatamente después de la pandemia. Pero este aislamiento creó una sensación de encarcelamiento psicológico y con él el más profundo anhelo de espacio, es decir, los exteriores, la naturaleza y el aire fresco. Pero China e India, los dos países más poblados de Asia, también son los más contaminados, mientras que la rápida urbanización en la región genera un tráfico excesivo y una sensación de hacinamiento, especialmente en ciudades sobrecargadas. Ellos van a buscar salir, van a buscar escaparse. La contaminación y la congestión fueron factores que llevaron a países europeos como Suiza, Suecia, Finlandia y los Países Bajos a convertirse en las naciones de más rápido crecimiento para los viajeros chinos prepandémicos. Después de la pandemia, el anhelo de espacio solo se ha intensificado. Este deseo de escaparse, este deseo de ir más allá de sus propias fronteras. Entonces, los atributos que hicieron de Europa el segundo destino más grande para los turistas chinos después de Asia antes de la pandemia, debido al aire libre, la naturaleza, el aire fresco, la cultura e incluso las compras, han hecho que el continente sea más atractivo después del COVID-19 a medida que los asiáticos satisfacen sus apetitos de frescura, espacio, diferentes culturas y nuevas aventuras por todo el mundo. Mirando hacia atrás desde nuestro objetivo en el 2025, podemos decir que las tendencias que Booking.com sacó en el 2019 tenía razón en su informe de octubre del 2020 sobre el futuro de los viajes, cuando predijo que los viajeros no descartarían su amor por las escapadas de larga distancia. Su encuesta encontró que el 21% de los encuestados tienen la intención de viajar al otro lado del mundo para fines del 2021, en comparación con solo 6% para finales del 2020. Ese sentimiento tuvo un rebote muy importante. Y aquí viene la gráfica que les quería platicar. Estamos en el 2025, recuerden que este es un ejercicio en el cual nos estamos levantando en el 2025 y estamos viendo a nuestro alrededor. Y de todo lo que se habla en Asia seguirá siendo la potencia de los viajes. No solo se ha hecho realidad, sino que ha superado las expectativas. Recordemos que esto se viene hablando desde hace años, que Asia será una potencia económica y también de viajes. Asia Pacífico y Medio Oriente, las regiones turísticas que generaron el mayor crecimiento de llegadas en 2019 y recibieron, 364 millones en Asia Pacífico y 64 millones de visitantes en Medio Oriente, respectivamente. Están en camino de superar esos niveles para el 2025. Entonces, estamos esperando que para el 2025 vamos a regresar a niveles prepandémicos una vez más a nivel mundial. Esto te debe de servir como una hoja de ruta para hacer tus planes. La recuperación comenzó en el 2021 con China como motor. El feriado del Año Nuevo Lunar de ese año resultó ser una semana dorada para los chinos continentales que viajaban al extranjero. Al igual que el Día Nacional en octubre del 2020 fue un hito para la recuperación de los viajes nacionales en China. La demanda acumulada rompió sus restricciones gracias a la disponibilidad de vacunas y a la contención del COVID-19 en destinos claves de Asia. Alrededor de 100 millones de chinos continentales viajaron al extranjero en 2021, como China, el Outbound Tourism Research Institute había pronosticado en noviembre del 2020.
Para 2022 se había pronosticado que ese número llegaría a 180 millones, superando la marca del 2019 de 170 millones. Es decir, en 2 años subieron 10 millones. En este cuadro que les voy a mostrar en nuestro video de YouTube, vemos cómo los cruces fronterizos desde China continental hacia el extranjero en la cantidad de millones. Y vemos cómo China empieza en el 2000 a salir un número muy pequeño, 10 millones de chinos empezaron a salir de viaje, según el instituto de el Outbound Tourism for Research and Institute. Y en el 2001 ese número del 10 millones se fue a 12 millones, y el siguiente año a 17 millones, y el siguiente año a 20 millones. En el 2004 ya llegaban a 29 millones, así sucesivamente. De 29 millones nos fuimos hasta el 2019, ojo. Del 2004 al 2019 fuimos de 29 millones de chinos viajando al extranjero a 170 millones de chinos viajando al extranjero. Una vez más, de 29 millones en el 2004 a 170 millones en el 2019. Ese número se contrajo muy fuerte en el 2020 porque volvimos a 18 millones, es decir, hubo una caída de 170 millones de chinos saliendo anualmente de China a 18 millones. Pero para el 2021 ya eran 100 millones y para el 2022 ya son 180 millones, es decir, en menos de 2 años volvieron a recuperarse. Todo esto obviamente es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Otros grandes mercados emisores asiáticos como Corea del Sur, también tigre asiático, Japón, India, Hong Kong, Singapur, Indonesia, Malasia y Tailandia, todos estos son parte de los tigres asiáticos, de las economías más fuertes, y que ellos se empezaron a recuperar desde el 2021, aunque a un ritmo más lento que China. El cambio más grande es que los viajeros salientes asiáticos se han vuelto menos globales. Para compensar el número reducido de viajes al extranjero en el 2019 y 2020 y la tendencia a vacacionar en el país, los viajeros asiáticos de muchos países están haciendo más viajes al año, lo que ayuda a estirar los presupuestos en lugar de derrochar en un solo viaje al extranjero. Entonces, esa es la tendencia. En lugar de estar saliendo anualmente de vacaciones, un viaje de 15, 30 días al extranjero, están haciendo muchos viajes pequeñitos al interior de su país. Amigos rentemprendedores, esto fue el episodio número 6. Asia crece incluso cuando mira hacia adentro, a su turismo nacional. En el episodio número 7 vamos a hablar de los sectores de viaje, cómo se mezclan y cómo desaparecen las diferentes límites, los diferentes sectores, cómo se va difuminando todo esto. Amigos rentemprendedores, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar tu podcast Cómo ganar dinero con Airbnb. Visítanos en nuestra página web www.comoganardineroconairbnb.com y nuestro canal de YouTube Gana Dinero con Airbnb.